Hola, buenas tardes para todos y para todas. Gracias por estar en este conversatorio. Gracias por la invitación, por supuesto, a quienes lo han hecho posible. Y soy Jorge Steinman, soy un docente del sistema que se inició en el nivel primario, que pasó por el nivel medio, que trabajó en educación superior no universitaria, y que hoy se dedica exclusivamente a la educación universitaria. Me dedico a la didáctica, en verdad es la didáctica de la educación superior, ese es mi campo. Ahí hice mi especialización, mis posgrados, mi tesis de doctorado tiene que ver con cuestiones de la didáctica de educación superior, especialmente por cuestiones de la práctica. Es un campo que me gusta y lo disfruto, y así que cuando me invitan, gustoso me prendo porque es parte de mis pasiones. Así que les propongo eso, compartir un rato de mis pasiones y luego escuchar las pasiones de ustedes. Jairo Aníbal Niño es colombiano, es un personaje extraño porque se ha dedicado a varias artes, entre ellos a la literatura, y fundamentalmente a la literatura infantil y juvenil, a pesar que él negaba que se dedicara a eso, y lo decía con mucho humor porque refería que si existiera la literatura infantil y juvenil, entonces también debiera existir la literatura senil. Y entonces él dice, yo me dedico a la literatura. Quiero compartir con ustedes una poesía de Jairo Niño, se llama El caballo. Como tiene la letra chiquita, yo se las voy a leer, ¿sí? ¿Qué tiene en el bolsillo? Un caballo. No, no es posible, niña tonta. Tengo un caballo que come hojas de menta y bebe café. ¿Se volvió loca? Mi caballo galopa dentro del bolsillo de mi delantal y salta en el prado que brilla en la punta de mis zapatos de colegial. Embustera, tiene un 0 en conducta. Mi caballo canta y toca el armonio y baila boleros, bundis y reggae. Eso es descabellado. Mi caballo es rojo, azul o violeta, es naranja, blanco o verde limón. Depende del paso del sol. Posee unos ojos color de melón y una cola larga que termina en flor. Tiene 0 en dibujo. Mi caballo me ha dado 80 nubes, un caracol, un mapa, un barco, 3 marineros, 2 mariposas y una ilusión. Tiene 0 en aritmética. Qué lástima, qué pena que usted no vea el caballo que tengo dentro de mi bolsillo. Y la niña sacó el caballo del bolsillo de su delantal, montó en él y se fue volando. Les propongo buscar los bolsillos a ver si encontramos algún caballo. Esa es la idea de este encuentro, ¿sí? Mi pregunta es por la buena clase en la educación superior y la buena clase en una situación de aislamiento y de pandemia como estamos viviendo. No quiero hablar de la pandemia especialmente, me aburre un poco el tema. Me han demandado mucho que hable acerca de la didáctica en tiempos de pandemia y me niego a hacerlo porque entiendo que la buena clase no depende de las situaciones de pandemia y que, en definitiva, las cosas que sustancian las buenas clases no tienen que ver con las situaciones coyunturales, que en verdad hay como un leitmotiv común a cualquier tipo de clase, que es lo que me parece que tenemos que estar pensando. Así que voy a referirme a la situación en particular, pero van a ver que desde otro lugar. La pregunta por qué es una buena clase tiene respuestas fáciles. Porque la buena clase sería la clase en la que se enseña, la clase en la que se aprende, la clase con contenidos que vale la pena aprender. Punto. Hasta mañana terminó esta charla, podrían decir ustedes. No hay mucho más que decir. Efectivamente, es así. Una buena clase es una clase donde se enseña, se aprende y hay contenidos que vale la pena aprender. Pero digo que también una buena clase tiene que ser la clase que apasiona, la clase para la que se toman buenas decisiones, es decir, una clase que se piensa, que se prepara.
Y esto de preparar y pensar la clase no es una cuestión de pararse frente a las teorías y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que pongo a disposición hoy de mis estudiantes de acuerdo a lo que estudié, o qué es lo que, o cómo hago para poner a disposición de mis estudiantes de acuerdo a lo que dice la teoría que debo hacer? En verdad, más que sentarme frente a la teoría, la buena clase se va a encontrar mirando por las rendijas, no frente a las teorías. Bueno, porque entre otras cosas las teorías no iluminan las prácticas, porque otras cosas las teorías no direccionan las prácticas, porque en otras cosas la práctica no es aplicación de la teoría. En verdad la práctica es una situación particular, casi casuística, que nos desafía multiproblemáticamente a tomar decisiones todo el tiempo. Y esas decisiones son decisiones que a veces son complejas y que tienen que ver con cuestiones bien de fondo. Por eso hay que saber mirar por los resquicios, por las rendijas, porque probablemente allí en los pequeños agujeritos hayan algunas señales que nos permitan orientar nuestra toma de decisiones. ¿Qué decisiones? Miren, a mí me gusta plantearlo en términos de dos tipos de decisiones. Las que tomamos antes de la clase, y me gusta ir recorriéndolas por el lado del pensar la clase. Me niego a usar la palabra planificar la clase, no porque no haya que planificarla, cada cual hace lo que se le da la gana, solo porque por la experiencia que he recogido con mis propios estudiantes a lo largo de tantos años, cada vez que tengo una materia de prácticas, por eso puedo referir a ello, cada vez que le proponíamos a los estudiantes planificar la clase, la preocupación era ¿y con qué estructura, con qué formato, cómo planifico? Eso es lo de menos. El tema es cómo la pensás y después volcarla por escrito como se te dé la gana. Si querés, haceme un cuento y me la contás, y si querés poner unas columnas, como quieras. El problema no es de formato, ¿no? Es de pensarla. Y sin embargo, a pesar que esta fuera la respuesta, el formato prima por sobre el pensamiento. No sé por qué, debe ser la tradición del conductismo seguramente. Entonces me niego a hablar de planificación. Para mí las decisiones preclase pasan sustantivamente por pensarla. Son entonces las decisiones que tomamos pensando la clase, que están tomadas de antemano, que se vinculan fuertemente con nuestras intenciones, con las intencionalidades que queremos darle a la clase, y ciertamente tienen mayor cuota de racionalidad, porque las podemos pensar, sencillamente. Por eso tomamos distancia de la clase y hay tiempo para pensar. Pero hay otras, que son las decisiones en clase, que son las que tomamos con la clase viviéndola, por eso me gusta usar la palabra vivir la clase, que son el resultado de la inmediatez, que no hay tiempo para pensarlas, y que, porque están más lejos de la racionalidad, están más cerca de aquellas cosas que circulan por los vaivenes ocultos del pensamiento, ¿no? Más vinculadas a ciertos supuestos que tenemos internalizados y que no son tan fácilmente develables. Entonces, como no quiero meterme con la pandemia, que sería meterme con el vivir la clase, me voy a meter con el pensar la clase. Y quiero referirme al pensar la clase en situación de pandemia, eso sí. Pero van a ver que no hay tantas diferencias entre empezar la clase en situación de pandemia y empezar la clase en situación de presencialidad. Esta imagen plantea mi modo de ver esta cuestión. Entiendo que hay decisiones preclase que se plantean en dos niveles. Me gusta llamar a unas decisiones del primer nivel o progresión del sentido, suelo usar estas dos formas de denominarla, y unas decisiones de segundo nivel o de la progresión del formato. Cuando digo que hay de dos niveles es porque entiendo que ciertamente las de primer nivel son sustantivas y las del segundo nivel son perimetrales, accesorias, y que a la hora de pensar la clase, los sustantivos lo que define el eje principal de una clase. Voy a hacer una recorrida así como rápida, como para tampoco extender tanto esto, pero quiero pasar una a una por cada una de estas 6 categorías y ver entonces dónde juega la situación de aislamiento en este tipo de decisiones. Vamos a entrar primero por las decisiones de primer nivel, es decir, las decisiones en torno al sentido o la progresión del sentido. Y
El primer componente justamente es el sentido. Lo que quiero decir es que cuando pensamos el sentido de la clase, lo que estamos pensando es aquello que la clase tiene en el foco, es decir, donde se concentra la intencionalidad, nuestra intencionalidad, de la cual se derivan las intencionalidades parciales, porque en verdad en cada por ahí momento de la clase uno va teniendo como pequeñas intencionalidades, pero ese eje que le da sentido y que de algún modo es el propósito desde el cual construimos esa razón de ser de la clase, si bien tiene que ver con mis propias intencionalidades, tiene que tener que ver con los horizontes de los y las estudiantes, porque la asignación de sentido, es decir, la razón pedagógica que tiene una clase y que la vamos pensando y construyendo a medida que pensamos la clase, no suele salir como un insight así tan rápidamente, sino que la construcción de sentido es una construcción que se elabora a medida que la clase va tomando forma y que a veces hasta cambia de sentido en la medida en que vamos cambiando de idea, pero ese sentido, que es nuestro propio sentido asignado, necesita emparentarse con el sentido posible, que es el que asignan los y las estudiantes. O sea que la razón pedagógica no es mi razón pedagógica, es la razón pedagógica de la clase, y la clase es un espacio de colectivos, es un espacio donde hay muchos, no es un espacio personal. Si yo tuviera que resumir en dos preguntas, las preguntas del sentido, elegiría estas dos. ¿Por qué enseño este contenido? Y, fuertemente para la educación superior, ¿qué vinculación tiene este contenido con el perfil de egreso o especialmente con la práctica profesional a la cual se van a dedicar estos y estas estudiantes? Encontrar el sentido es encontrar la razón desde la cual empiezo a pensar la clase. El segundo componente son las categorías conceptuales. Voy a hacer esta diferencia, miren. Tema, contenido, categoría conceptual. Porque me parece que hay como asignaciones bien diferentes en un caso y en otro. Digo tema cuando digo una nominación general, bien general, que refiere a una cuestión que se va a enseñar y no tiene implicancias desde el de enfoque desde el cual se lo va a abordar. Es como si uno dijera un gran tema, por ejemplo, la educación en el siglo XXI, eso es un gran tema. Ahora, yo puedo enfocar la educación en el siglo XXI desde 10 millones de aristas. Entonces, el contenido es el que asigna desde algún lugar conceptual un modo particular y no genérico de abordar un tema. Y entonces digo, por ejemplo, el contenido de esta clase es neoliberalismo y educación en el siglo XXI. Y entonces ahora lo que era un tema, la educación en el siglo XXI, pasó a ser un contenido, porque hay un enfoque conceptualizado. En este caso el eje estaría en torno a, bueno, voy a hablar de neoliberalismo y educación, no voy a hablar de cómo está la educación en la actualidad, no voy a hablar de los desafíos tecnológicos de la educación, no voy a hablar de las nuevas juventudes, no voy a hablar de los nuevos formatos de escolarización, voy a hablar del neoliberalismo. Le di a la clase contenido. En general, pensamos las clases desde contenidos, pero hago esta referencia porque muchas veces, ustedes que tienen profesorados de primaria, de historia, de artes, a veces los profes tutores, los que están con los practicantes, no les asignan contenidos, les asignan temas. El problema de la asignación del tema es que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes pierden de vista cuál es el contenido, porque como no tienen expertise y son muy nobles, si no hay una asignación de contenido, el tema no orienta por dónde encarar una práctica. Y entonces hay que también acostumbrarlos a los y a las estudiantes a que cuando hacen prácticas y se vinculan a sus tutores, requieran contenido, no requieran temas, ¿no? Lo que sigue al contenido es definir entonces las categorías conceptuales que voy a hacer intervenir en ese contenido que pongo a disposición de los y las estudiantes. Digo que las categorías conceptuales son como las nociones conceptuales que conforman la estructura de contenidos conceptuales de la clase, o si quieren, de nociones conceptuales, para no mezclar un concepto y el otro. Es decir, el tema es genérico, el contenido es particular, conceptual, y las categorías conceptuales es el desagregado de ese contenido. Algo así como si dijera, yo voy a hablar de las características que adquiere el neoliberalismo en las prácticas escolares.
Y entonces voy a jugar con estas categorías conceptuales. Meritocracia, mercado llevado al mercado educacional, visiones uniformes de la realidad, corrimiento del Estado, desigualdad estructural y escolar, y 2 o 3 más. Y entonces, ahora, ese contenido, que también era bastante amplio, neoliberalismo y educación, que yo podría decir cómo surge el neoliberalismo y cómo impacta en la educación, cuáles son las distintas corrientes dentro del neoliberalismo, porque los hay ortodoxos y los hay menos ortodoxos, qué significa la educación en el siglo XXI desde una perspectiva neoliberal. No, en verdad elegí otro camino, voy a hablar de prácticas escolares, neoliberalismo, y entonces las categorías conceptuales que a mí también son otras. Digo, este modo de llegar hasta las categorías conceptuales me permite identificar claramente qué es lo que quiero enseñar. Me importa sobre todo esta idea, que es la que quería acercar acá, preguntarme por las fuentes de las categorías conceptuales, es decir, nosotros y nosotras, y nuestros y nuestras estudiantes cuando hacen prácticas, de dónde sacan las categorías conceptuales que van a enseñar. Y entiendo que hay 3 respuestas a esto. Una es que el contenido sea la fuente en sí misma, y la elaboración sea una elaboración que hace el propio protagonista de la práctica. Esto es, me asignaron neoliberalismo y educación, y entonces yo decido, por la elaboración que hago de ese contenido, mi forma particular de verlo, qué es lo que pongo en juego como categorías conceptuales. Y es una decisión del práctico, del protagonista. Me parece la más adecuada ir por este lado. Pero claro, como a veces nuestros estudiantes que hacen prácticas, nuestras chicas que hacen prácticas son nobles, no tienen expertise, se encuentran con una dificultad para elaborar el contenido con desagregado conceptual. Y entonces puede que cometan algún tipo de errores. El tipo de error sería, sobre todo en los profesorados de media se da mucho más esto, y en los centrados no en las artes, sino en las ciencias, que el texto pasa a ser la fuente. Y entonces las practicantes y los practicantes, en vez de dar clase, recitan un texto. Cuando ese texto es un clásico y el que se convierte en contenido es el autor, vale. Algo así como dijera, hoy me pidieron que enseñe Paulo Freire. Y entonces, Paulo Freire es un pedagogo, es un clásico, amerita que una clase uno se dedique a la persona, a la obra, a las ideas, y entonces el autor es la fuente. Pero si no es un clásico, si es Pirulo, que escribió un texto y que yo estoy usando, y Pirulo es, bueno, alguien que escribió pero que no es relevante en el campo, solo que logró sistematizar ideas por escrito, no parece muy atinado que Pirulo sea objeto de la clase. En todo caso, Pirulo es el texto desde el cual un contenido va a ser leído por un conjunto de estudiantes que abordan ese tema. Pero en mi clase no es el recitado de Pirulo. Pirulo me salió un nombre bastante feo, pero bueno, vieron cómo es el habla, ¿no? Sale como sale. Digo entonces que la fuente es el contenido, está bueno. La fuente es el clásico, puede ser solo cuando el clásico es clásico. Ahora, si la fuente es un texto, hay algo que trabajar ahí. En nosotros, en nosotras, y también hay algo que trabajar con los estudiantes cuando hacen prácticas y hacen del texto fuente del contenido. Si tuviera que preguntarme por las categorías conceptuales, elegiría estas 2 preguntas. ¿Qué enseño de ese contenido y por qué priorizo, entre otras posibilidades, este contenido? La tercera decisión, voy rápido, pero para no... Quiero hacer una pasada, así no quiero... Yo quiero plantearlo como cuestión general el tema. La siguiente pasada es el tercer componente de esta primer progresión. Me refiero a los desafíos cognitivo-afectivos que entran en juego. ¿Qué sería esto? Me refiero a los desafíos cognitivo-afectivos como los dominios propios de la cognición y de la afectividad que se pretende activar en los y las estudiantes durante la clase. Neurociencias, no. La vieja taxonomía de Bloom, no, tampoco. No sé, no sé, no quiero meterme en la discusión de ¿y qué querés decir cuando decís dominios?
quiero que me entiendan, cuando propongo hacer algo en la clase, cognitiva y o afectivamente, estoy proponiendo un modo de trabajo cognitivo, un modo de trabajo afectivo. Ese modo de trabajo pretendo activarlo porque entiendo que ese contenido amerita ser tratado trabajosamente desde algún lugar. Vamos a ir con el mismo ejemplo. Si yo quisiera que los estudiantes comprendan la noción de meritocracia propia del neoliberalismo en términos escolares, la comprensión es un dominio propio de la cognición que intento activar. Ahora, si yo, por el contrario, quisiera que en determinados casos de prácticas escolares analizara si en ese caso actúa una visión meritocrática en las decisiones que se toman, ya no es comprensivo, sino analítico el trabajo cognitivo. Y entonces no es lo mismo comprender que analizar. Lo mismo pasa con los dominios cognitivo-afectivos, en donde hay componentes de los dos y depende de lo que yo quiera activar, es lo que propongo hacer. Por eso digo que los desafíos cognitivo-afectivos se vinculan con el sentido, se vinculan con lo que el contenido llama a ser trabajado y fuertemente se vinculan con la actividad que voy a proponer, porque la actividad es de algún modo el modo de concreción de la posibilidad de hacer un trabajo cognitivo-afectivo con un contenido. Si la pregunta fuera, ¿cómo sintetizo? En un interrogante, los desafíos cognitivo-afectivos, me elijo estas dos. ¿Qué trabajos cognitivo-afectivos propongo? Y me interesa esta pregunta, ¿cómo enseño a trabajar con ellos? Porque acá tendríamos lata para un rato bastante largo si nos metiéramos, ¿sí? Pero así como cuando viene un estudiante a la educación superior, yo digo, ya sabe leer, también digo que no sabe leer académicamente. Y entonces, ese que es un trabajo cognitivo, la lectura académica, no viene con el sujeto. Tiene que ser enseñado y aprendido. Bueno, lo mismo pasa con el ejemplo que les daba recién. El sujeto no viene con el análisis ya, porque está en la educación superior, sabe analizar. No, porque analizar los dominios de las ciencias sociales o de la historia o los de la matemática son distintos en cada caso, y aún cuando las categorías conceptuales son complejas, no es lo mismo que si las categorías conceptuales son simples. Digo, hay que enseñar a analizar, hay que enseñar a comprender, hay que enseñar a leer, hay que enseñar a resolver, hay que enseñar el trabajo cognitivo, no solo proponerlo, también hay que enseñarlo. Así como hay que enseñar el trabajo afectivo, también hay que enseñarlo. Entonces, la gráfica ahora muestra que hay como unas flechas por detrás más borrosas, ¿no? Que no me importa por dónde empiezo a pensar la clase, podría por cualquier lugar. Si entro por los contenidos, si entro por el sentido o si entro por los desafíos cognitivo-afectivos. Pero me importa entrar por acá, por esta progresión y no por la otra. Por cualquiera de estos lugares, porque de algún modo la clase empieza a implosionar desde acá, pero implosiona desde lo sustantivo acá. En cambio, cuando entro por los componentes de la segunda progresión, implosiona por lo periférico. Y ahí es donde me preocupa la pandemia. Me voy a la segunda progresión, a la del formato. Acá hay también tres componentes: la actividad, el formato didáctico, los recursos, las apoyaturas y el tiempo. Ahí aparecieron las tecnologías, relacionadas con la actividad, o sea, con el formato, y relacionadas con los recursos. O sea que, si estoy pensando la clase, caigo en el formato, caigo en lo tecnológico, después que pasé, de algún modo, sustantivamente por preguntarme por el sentido, por las categorías conceptuales que voy a enseñar y por los desafíos cognitivos-afectivos que voy a proponer. Recién acá mi preocupación empieza a ser tecnológica, si así fuere. Recién acá mi pregunta es, bueno, ¿y cómo hago para entonces volcar este sentido, poner a disposición estas categorías conceptuales y provocar con estos desafíos en una situación pandémica? Me preocupa que la pandemia, en primer lugar, inhabilite la primera progresión y en segundo lugar, que constituya a la segunda progresión en la primera progresión. Porque en aquellos casos en que
todos nos encontramos con la necesidad de algún modo y por alguna vía tecnológica mantener la continuidad pedagógica y mantener el dictado de nuestras clases, muchos de nosotros, muchos de nosotras, la preocupación fue, y yo soy medio duro en esto, ¿cómo hago? Y el problema no es la dureza tecnológica, el problema es no perder de vista el sentido. El problema es no perder de vista qué es lo que vale la pena enseñar, y el problema es no perder de vista con qué provoco, con qué desafío a trabajar el contenido. El resto, tengo que encontrar el formato más adecuado posible. La plataforma no es un impedimento para esto, una radio no es un impedimento para esto, el Facebook no es un impedimento para esto, el Instagram no es un impedimento para esto, el WhatsApp no es un impedimento para esto. Todos ellos son medios tecnológicos posibles de solucionar, aunque sea parcialmente, los problemas del formato. Y todo es posible, así como nosotros tomamos decisiones de sentido, de categorías conceptuales y de desafíos cognitivo-afectivos, independientemente del formato. Entiendo que nuestros y nuestras estudiantes en situaciones de práctica también pueden tomar decisiones de sentido, de categorías conceptuales y de desafíos cognitivo-afectivos independientemente del formato. Y esto es lo que digo que hay que aprovechar en este momento de pandemia, a pensar desde ahí, en donde el formato debe pasar a un segundo lugar porque está limitado. Porque en las escuelas a veces hay pocos dispositivos tecnológicos, porque nuestros propios estudiantes y nuestras propias estudiantes tienen pocos dispositivos tecnológicos, y entonces se reduce la presión del formato. Y es el momento de aprovechar el eje puesto en el sentido, el eje puesto en los desafíos, el eje puesto en las categorías. Más luego, el soporte tecnológico también debería permitirnos pensar la clase desde ahí. Cualquier clase, incluidas las prácticas de residencia. Voy a pasar rápidamente por cada uno de estos tres componentes. Me refiero en primer lugar a las actividades. Digo que las actividades que propongo son el motor de la enseñanza. Esas actividades, en general, tienen que ver con la propia construcción metodológica que uno ha hecho de su modo de enseñar un campo disciplinar. Está fuertemente vinculada con los desafíos cognitivo-afectivos, porque operan como si fuera el motor de ello. Ahora, proponer una actividad a los y a las estudiantes es posible por cualquier vía. En un audio de WhatsApp le puedo proponer una actividad. Por el Facebook ni hablar. Digo, cosas que en general casi todos estamos acostumbrados a usar desde el celular, me permiten proponer una actividad. O sea que si tengo sentido, si tengo categorías conceptuales, si tengo desafíos cognitivos y si tengo actividad, tengo clase. La clase no está impedida por la pandemia. Está obstaculizada, pero no impedida. Y está obstaculizada en un sentido y puede que esté potenciada en otro, porque probablemente aparezcan cosas que en la presencialidad no aparecen. Me lo decía una profe el otro día, una colega, con quien estuvimos trabajando su materia con el equipo de mi universidad para virtualizarla. Enseña biología la profe. Me dijo, yo antes venía a la clase, tenemos esos pizarrones de fórmica, con mi fibrón, y hacía el dibujito del cerebro y del cuerpo humano por los contornos, y mostraba el impulso nervioso, cómo funcionaba con relación a la musculatura, todo con una esquemita que yo armaba en el pizarrón. Dice, ahora que no tengo pizarrón, tuve que buscar un sustituto, y me di cuenta que en YouTube hay 800 millones de videos mucho más interesantes que el tonto dibujito que yo hacía. Pongo a disposición de los estudiantes un video de YouTube y lo entienden mucho mejor que con mi dibujito. ¿Por qué yo no usaba eso antes? Ella misma se contestaba. Bueno, lo que pasa que, claro, porque cuando pido el cañón en la facu, por ahí lo tiene ocupado en otras aulas y entonces no está disponible, o cuando pido la compu porque yo no la llevo, porque vivo en el conurbano y trabajo en el conurbano. Vieron que caminar por el conurbano a la noche es medio complicado, entonces tengo miedo, me roben la compu, no la traigo, tengo que pedirle a la facu, pero en la facu también las compus son limitadas y entonces no están disponibles, por eso yo no usaba los videos y hacía mi dibujito. Pero qué bueno, lo que estoy haciendo ahora aprender más que antes. Y lo dijo convencidísima una profe que se negaba antes, bajo todo concepto, a trabajar en la virtualidad.
esta es una experiencia que empezamos antes de la pandemia. Una experiencia de bimodalidad, una carrera que tenemos muchos ingresantes y que no nos alcanzan los bancos, y entonces decidimos bimodalizarla. Hacemos 2 comisiones, una semana una comisión presencial, otra virtual, a la semana siguiente invierten. La que tuvo presencial tiene virtual y viceversa. Esta profe fue una de las que dijo, no puedo enseñar biología virtualmente. Y ahora no hay manera de que quiera dar la clase presencial la tipa. Dice, no, yo quiero dar todas virtuales. En fin, digo, el problema del formato también es un problema de superar los escollos, porque muchos tenemos algunos prejuicios respecto a los soportes disponibles. Solo se trata de probar un poco y van a ver que descubrimos cosas maravillosas. Si tuviera que sintetizar 2 preguntas, me voy con estas. ¿Qué organización didáctica debe la clase en términos de relación entre categorías conceptuales, desafíos cognitivos y propuestas de actividad, tareas? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la mejor secuencia posible para presentar las tareas? Porque, recuerden, decía, además hay que enseñar a trabajar cognitivo-afectivamente. O sea que no puedo irme de lleno a la tarea en sí mismo, porque tengo que a veces secuenciarla. Decir, bueno, esperen, para analizar, primero tengo que identificar los componentes, porque la tarea de análisis es una tarea de desagregado, pero para poder desagregar tengo que ver qué hay dentro. Entonces, secuencio las tareas diciendo, primero veo qué hay, después lo desagrego y después recién lo analizo. A veces tenemos que hacer eso. Eso es la de la secuencia, ¿no? Cómo secuencio la actividad para no mandar a los estudiantes y a las estudiantes de golpe directamente con la tarea sin enseñar a trabajar con el trabajo cognitivo que estoy proponiendo. Los recursos didácticos son entonces el segundo componente de esta segunda progresión. Son las apoyaturas, no hay mucha historia con esto, ¿no? La Edith Lewin decía que a veces los recursos pueden convertirse en estrategia de borde. Usaba esta palabra y ella misma la aclaraba, alguna vez se lo escuché, decir que no es porque están al borde del currículum, sino que están al borde de la formalidad. Porque a veces un recurso es en sí mismo atractivo, porque presento algo con humor, porque presento algo con animación, porque presento una práctica original, y entonces una práctica a analizar, supongan, ¿no? Y entonces el recurso que utilizo es el que atrapa. Y está bueno que sea esto. En esta investigación que les contaba al comienzo, que se vinculaba a las prácticas y que fue el objeto de mi tesis, investigué, entre otras tantas cosas, por dónde entraban a pensar la clase los practicantes. Encontré que muchos de ellos entraban por la segunda progresión y no por la primera. Pero también encontré que algunos entraban por la estrategia de borde. Decían, tengo un video que es extraordinario y tengo que pensar cómo usarlo, ¿no? Y empezaban a armar la clase desde el recurso. Bueno, esa es una estrategia de borde, ¿no? Veían que había un recurso que podía potenciar la clase y entonces entraban a pensarla desde el recurso. Y después iban en busca de las otras cosas. No siempre iban en busca del sentido, no siempre iban en busca del desafío cognitivo, afectivo. Digo que los practicantes no siempre recorren las 6 decisiones, a veces recorren solo estas 3. Y ahí es cuando la clase se convierte en un activismo o en un videísmo o en un sinsentido, que es lo más problemático. Las 2 preguntas que lo sintetizan son estas 2. ¿Los recursos que seleccioné permiten trabajar con los desafíos cognitivos afectivos que estoy proponiendo? Y dentro de disponible, ¿son los mejores recursos posibles? Finalmente cierro con la cuestión del tiempo. El tiempo me importa desde este lugar, en que hay 2 tiempos. Uno es el nuestro tiempo, y hay un tiempo de los estudiantes, las estudiantes. Porque nosotros vivimos un tiempo de enseñanza y un tiempo disciplinar totalmente distinto al tiempo que viven los y las estudiantes. Porque, miren, yo enseño didáctica en 2 universidades. Y en las 2, casualmente, prácticamente enseño lo mismo, porque las 2 tengo la didáctica de educación superior. Entonces, cuando yo pienso en enseñanza, mi cabeza piensa solo en didáctica universitaria o didáctica de la educación superior. No pienso otra cosa.
Y cuando yo termino mi clase en cualquiera de las dos universidades, lo que inmediatamente pienso es qué voy a hacer en la clase siguiente, cómo voy a continuar este tema, qué voy a proponerles, pero estoy pensando en didáctica. Para los estudiantes, las estudiantes terminan las 2 horas de historia argentina y vienen las 2 horas de pedagogía, y el día siguiente están las 2 horas de didáctica general y luego las 2 horas de problemas sociales contemporáneos. Y al otro día, o sea, pasan por 14, 15 materias diferentes que tenemos en la formación docente, y entonces el tiempo de ellos es totalmente distinto al mío. La cabeza de ellos, cuando terminan las 2 horas de didáctica, no sigue pensando en didáctica. Dejan de pensar en didáctica. Y entonces, cuando mi clase es de 6 a 8, y llegaron las 8, y yo veo, uy, no terminé del desarrollo de mis categorías conceptuales, no propuse todos los desafíos cognitivos que tenía pensado, y no propuse todas las actividades que había pensado para esta clase. Bueno, pues sigo la que viene. Para mí es lo mismo seguir la que viene, porque mi cabeza va a seguir pensando en didáctica todo el tiempo, pero para estudiantes no es lo mismo. Porque cuando se encuentran conmigo a la clase siguiente, o sea, una semana después, primero se preguntan, ¿este quién era? Luego se preguntan, ¿este qué enseñaba? Y después, si pueden, se acuerdan que enseñó didáctica. Lo digo con ironía, pero no estoy muy lejos de pensar que efectivamente es así. Digo que también hay un tiempo para orientar, ¿no? Y entonces el tiempo siempre es el tiempo de los otros, el tiempo de las otras. Ese tiempo es un tiempo para orientar el hacer, para secuenciar el trabajo que se propone y dar tiempo para que las cosas puedan resolverse. Porque cuando todo queda a medias, o cuando todo se apura, o cuando todo se hace vamos, 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 que toca el timbre, en verdad cumplimos con nuestro tiempo, con el tiempo escolarizado de nuestra currícula, pero no con el tiempo del aprender. El problema del tiempo es eso, ¿no? Es un problema que es un tiempo distinto, disímil, en el caso de los que enseñamos y las que aprendemos, y no es fácil conjugar esos dos tiempos, pero es otro de los desafíos que involucran a nuestras decisiones, ¿no? Sintetizo en estas dos preguntas las preguntas por el tiempo. ¿Qué tiempo asigno a cada? ¿Cuánto cada actividad merece de tiempo para el trabajo? Y si ese tiempo es prudente para activar esos desafíos cognitivo-afectivos. Si efectivamente se puede activar eso que quiero activar en el tiempo que asigno a una actividad. Luego, agregaré una tercera pregunta que me parece que es clave. Es, ¿cómo administro el tiempo de los y las estudiantes? Porque tampoco soy ingenuo, es cierto, bueno, vamos a trabajar en grupo. Bueno, te cuento que hice ayer, que hablé con mi exnovio o mi exnovia, que hacía tiempo que no hablaba. Luego te paso la receta y después me pongo a trabajar. No, bueno, ese tiempo hay que administrarlo también, ¿no? El tiempo del trabajo en grupo es un tiempo de trabajo. Y la clase es un tiempo de trabajo. El tiempo de la receta es el recreo, el tiempo del novio es el recreo. Digo, tengo que poder administrar e intervenir sobre el trabajo, porque si no el tiempo efectivamente no alcanza, ¿no? La pregunta es cómo hago eso sin ponerme autoritario, cómo hago eso sin ser invasivo, cómo hago eso sin ser irrespetuoso de algún modo. Pero el control de la administración del tiempo es mi responsabilidad de la enseñanza, porque soy la responsable de que tenga sentido en esa clase el poder aprender, y eso no me lo quita nadie. De modo que me parece que no podemos escapar a esa cuestión. La misma conclusión a la que llegué antes, ¿no? No es que haya que seguir esta secuencia de primero pienso una cosa, después pienso otra. Si tengo más o menos pensada mis decisiones de primer nivel, yo digo que me meto al segundo nivel por cualquiera de estos lugares. Hasta puedo meterme, como decían mis estudiantes, puedo entrar por los recursos antes de entrar por el sentido, pero tengo que recorrer todas las componentes de las progresiones, tengo que pasar por los 6 lugares, porque si no, mi clase le va a faltar una pata, y si falta una pata, seguramente no están pensadas todas las decisiones. Miren, voy a terminar con un ejemplo. Un ejemplo como si fuera de nuestro, ¿no? De una clase de superior, pensada desde nosotros, los profes, las profes. Imaginen esta materia, teorías sociopolíticas y educación. Imaginen este contenido, la educación como derecho social. Imaginen que esto dura 2 horas. Imaginen que esto es una clase presencial. Y entonces es una profe la que ingresa al aula
estoy reproduciendo una clase que en algún sentido vi, no es textual, pero que en algún sentido vi. A las 6 entra la profe, comienza a preparar sus materiales, están entrando recién los estudiantes, las estudiantes, entonces ella espera un poco, ese tiempo dura 20 minutos, 18:20 y va a empezar la clase. La empieza, saluda, hace unas explicaciones referidas al aula virtual, tienen un aula virtual, es una materia presencial, pero tienen una plataforma que lo sostiene, se ve que hay algún trabajo en la plataforma y la profe hace unas explicaciones, en la plataforma les dejé tal material la vez pasada, no sé si lo vieron, bueno, les anticipa lo que van a trabajar en la clase de hoy y retoma de algún modo los contenidos de la clase anterior. Eso dura 10 minutos. 6:30 ella empieza a exponer, usan PowerPoint y hace eje en estas categorías conceptuales. Acuérdense que el contenido es la educación como derecho social. Hace eje en estas categorías conceptuales: surgimiento y consolidación de los sistemas educativos, comparación entre los distintos modos históricos de concebir la función social del sistema educativo, conceptualización de la noción de derecho y de derecho social, y explicación del sentido de concebir a la educación como un derecho social de los y las ciudadanas. Eso dura 45 minutos. 7:15 les propone armar grupos pequeños, le entrega a cada grupo una guía de preguntas sobre un capítulo de un texto de Emilio Tenti Fanfani. El texto se llama La educación escolar, la nueva cuestión social. Está en esa revista, Puntos de Vista, del año 2000, bueno, me tapan, no sé, ustedes me dirán, 2004, 2006 creo que era, ¿no? Por ahí. Me tapan los cuadritos de las personas, 2005. por eso no alcanzo a leerlo. Les recuerda que el texto está disponible en el aula y les dicen que, bueno, si no lo tienen en mano, que entren a la plataforma desde el celu y lo vean online, por allí. 19:15 es esto, 19:40, o sea, casi media hora después, la docente propone poner en común las respuestas a la primera pregunta de la guía. La pregunta es esta: comparen el contenido dado al estado de bienestar y el estado neoliberal en la educación. 19:45, cada grupo, una de los miembros, expone lo que respondieron. Los expositores describen, ninguno compara. La pregunta de la guía era: comparen. Sin embargo, cuando exponen, describen. La profe no interviene sobre eso, sobre la falta de comparación, interviene sobre la falta de elaboración, digamos. Y lo que les dice es, están repitiendo un poco textualmente lo que dice el texto, tienen que elaborar ustedes la respuesta, no copiar literalmente lo que dice el artículo. 10 minutos dura la puesta en común, 19:55, les avisa que completen la guía solos y solas, que se fijen en la plataforma con qué texto van a trabajar en la próxima clase, para que quiera imprimirlo puede imprimirlo, saluda, se va, recreo. Fin de la clase. Esta clase existió, más o menos así. Imaginemos esta clase en la virtualidad. Y esto que no existió, quiero que lo imaginen. A las 6 de la tarde, la docente ingresa a una sala de Google Meet, de Zoom, de lo que fuere, y espera que los estudiantes y las estudiantes se vayan conectando. Como hay problemas de conectividad, porque van tarde, 6:20 recién empieza una videoconferencia a través de Google Meet. Saluda, realiza explicaciones referidas a las tareas que resuelven en el aula virtual, recuerda el tema tratado, lo mismo, ¿no? Igual, expone con la ayuda de su PowerPoint las mismas 4 categorías conceptuales. 19:15 les propone que en la semana trabajen con grupos colaborativos en Google o desde la plataforma, y avisa que va a dejar una guía de preguntas sobre el texto de Tenti Fanfani, bla, 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 bla. En la semana, la docente entra a la plataforma, en la sección noticias de la plataforma, abre un foro, dice que va a abrir un foro para intercambiar respuestas a la primera pregunta de la guía, que es: comparen el contenido. En esa misma semana, algunos de los estudiantes participan en el foro, exponen lo que respondieron, los estudiantes describen, pero ninguno compara. La docente interviene en el foro tratando de hacer aclaraciones y dice esto de no sean literales.
En la semana, la docente avisa en la sección de noticias que completen la guía, que tienen que entregarla como trabajo práctico en la semana siguiente y que se vuelven a conectar por Meet en la próxima clase. Esto pudo haber sucedido, o sea, esta clase y la clase anterior son iguales. Una es presencial y la otra es virtual. El problema es exactamente el mismo en ambos formatos. No es el problema del formato, el problema es de sentido. Esta clase no tiene sentido para los y las estudiantes, porque si voy a enseñar el derecho social a la educación, y el derecho es de quien está siendo educado, la voz protagonista de esta clase la tiene que tener el que se empodera del derecho, no la docente. Porque si no, no hay modo que se construya sentido en torno al derecho. Entonces, la clase puede estar bien armada, puede que sea didácticamente lógica, sin embargo, carece de sentido. Y sin embargo, carece de desafío cognitivo-afectivo, porque la propuesta, aún casi enciclopédica, de responder al artículo con casi una pregunta literal, tampoco es llevado a cabo por las estudiantes, porque describen y no comparan, y no hay intervenciones del docente en esa línea. ¿Qué hizo la colega? Administró la clase, pero no enseñó con sentido, porque no permitió que el sentido fuera correspondido y asumido por los estudiantes, por las estudiantes. Entonces, el problema no es el formato. El problema está en otro lugar. La pandemia desafía los formatos, pero el problema de los formatos no es el problema que tenemos que pensar. El problema de nuestras clases, de las clases que dan nuestros y nuestras estudiantes en sus prácticas, es enseñarles a pensar la clase desde lo que es sustantivo en una clase. Luego, si es presencial o es virtual, vieron, al final es lo de menos. Aquí los dejo y cedo la palabra para que intercambiemos a partir de ustedes. ¿Sí? Gracias por haberme escuchado un ratito largo. Pensaba que quizás cuando nosotros te proponíamos así o sugeríamos algunas cosas que nos interesaba conversar con vos, pensábamos como desde el lugar de la potencialidad para pensar en las incomodidades que nos sugiere la educación en tiempos de pandemia, en términos de que el formato incomoda a algunos, más que a otros, y si eso era una posibilidad o una oportunidad para pensar esto que vos traes con el ejemplo del final, qué es lo que estamos haciendo en relación al sentido y de qué manera la situación nos puede conmover para que volvamos a pensar el sentido. O si nos vamos a quedar navegando, digamos, en el status quo de la clase lógicamente ordenada. Traduciéndolo en una pregunta, ¿cuánto crees que conmovió nuestros modos de pensar la clase, esta nueva situación? Sinceramente, creo que no conmovió. Creo que por lo menos el impacto inicial fue un impacto de formato. El mundo universitario es un mundo mucho más acostumbradito al uso de la plataforma virtual, pero el mundo de la educación en los institutos no está tan acostumbrado al uso de plataformas. Entonces, creo que en términos de institutos superiores, efectivamente ahí es donde hubo mayor impacto, en términos de, ¿y ahora? ¿Cómo hago para pensar o dar mi clase, no, ni siquiera pensarla, a través de un medio tecnológico que no sé manejar? Y entonces el formato se convirtió en obstáculo y en el objeto conmocionante. Y hubo reacciones de distinta naturaleza. Hay quienes aceptábamos el desafío y empezamos a ver tutoriales, empezamos a seguir indicaciones, empezamos a probar, no tuvimos miedo de equivocarnos. De algún modo aprendimos de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes. Y hay quienes solo se armaron a un drive y subieron texto y ya.
y la clase quedó en los pasillos de la oscuridad. Hay como siempre, digo, generalizar es difícil porque, bueno, uno conoce casos y yo doy cuenta de los casos que conozco y claro que conozco de los dos tipos de casos, de aquellos que se encontraron fuertemente a fondo pensando en las cuestiones más de eje, de sentido, y otros que pensaron en las cuestiones más de formato, con miedo, ¿no? Pero por lo menos los casos que yo conozco, efectivamente doy cuenta que aún son universitarios todos ellos, más los conmocionó el formato que el sentido. Es una oportunidad, es feo decir que es una oportunidad de una pandemia, pero es una oportunidad maravillosa. Es maravillosa. Porque a muchos y a muchas de nosotros nos permitió descubrir un mundo al cual nos negábamos. En ciertos campos disciplinares universitarios, disculpen, le doy tanto ejemplo universitario, pero justamente es la casuística que dispongo más actualizada. En ciertos campos disciplinares o profesionales, la virtualidad es casi una mala palabra. Por ejemplo, en las ingenierías. No hay modo de enseñar una carrera de ingeniería civil o mecánica o electrónica a distancia. Sin embargo, en el mundo se hace. O sea, se ve que de algún modo hay, porque hay mucha experiencia internacional de la educación a distancia en la UNED de España, por ejemplo, es un claro ejemplo, de una universidad altamente tecnológica con carreras de ingeniería todas virtuales. O sea que modos hay, ¿no? Pero para nosotros, la tradición de la presencialidad todavía tenía tanta fuerza y tanta vitalidad que pensar en cualquier formato de virtualidad era como de menor calidad, era como de segunda, era como, en todo caso, casi un modo accidental de resolver, pero no el modo elegido. Y de golpe, muchos y muchas nos encontramos con que, estaba bueno esto. Acá había cosas interesantes, ¿no? Y eso es lo que se va a aprovechar de esta circunstancia. Yo en principio, agradecerte el poema, me encantó. Y bueno, y justo tocaste como el tema que creo que es el eje central de tu exposición, que fue la pregunta por el sentido. ¿Qué nos traemos, qué nos llevamos de toda esta experiencia de la virtualidad para volver a poner en la presencialidad en la formación docente? Creo que lo que mayormente nos llevamos son cuestiones de formato. Porque si yo había perdido las cuestiones del sentido, es muy poco probable que las haya encontrado acá. Necesito que alguien me interpele para ir en busca de los sentidos. Necesito un hábito reflexivo que se construye, que no es mágico y que no sale de la nada. Alguien me tiene que sacudir para empezar a pensar en términos de sentido. Si nunca pensé en cuestiones de sentido, sigo sin pensar en cuestiones de sentido. Si nunca pensé en términos de desafío, sigo sin pensar. En general sí pensamos en cuestiones de contenido, ¿no? Casi todos nosotros elaboramos la clase a partir de meternos de cabeza en el contenido, pero luego la pregunta es ¿qué hago en la clase? No ¿por qué estoy enseñando esto? ¿No? Del contenido nos vamos a las formas. Claro. Y pasamos de largo por la posible asignación de sentido que puedan darle los y las estudiantes al contenido y sobre todo el tipo de desafío cognitivo efectivo más interesante de proponer a trabajar con ese contenido. Yo digo que necesito que alguien me sacuda para estar pensando en esta línea, porque mágicamente no pienso en esta línea, porque esto tiene que ver con la posibilidad de ser reflexivo con mi práctica. Cuando me pongo reflexivo con mi práctica, empiezo a indagar en los sentidos que no pensé o en los sentidos ocultos de lo que pensé, en que digo que es una cosa pero en verdad es otra.
sería larguísimo de ir por ese canal, pero finalmente es el punto de llegada de las prácticas reflexivas, ¿no? De velar los ocultos. Porque me acuerdo de otro colega de vieja época, ¿no? Me decía, todo no tenés que enseñar, porque si los estudiantes saben todo, te pasan por arriba. Dosificá. Siempre que hay algo que no sepan. Digo, eso también es un sentido. Por más que no me guste el sentido asignado, ¿no? Pero entonces, si yo le preguntara en una charla académica a mi colega de ese entonces, ¿por qué estás enseñando esto? La respuesta no sería, estoy enseñando esto porque de esta manera tengo más poder. Me diría, no, porque este es un contenido central de la formación de tal campo, ¿no? Digo, me mentiría con el sentido y se mentiría a sí mismo seguramente con el sentido. Porque tampoco él, en lo consciente, probablemente era consciente de que el verdadero sentido de cómo estaba dosificando el contenido a enseñar era el derivado de su amarretismo ligado al poder, más que a la necesidad de formación. Entonces digo, necesito que alguien me sacuda para que yo meterme en ese punto de llegada. Y eso es posible por el colectivo, ¿no? Esa es la razón de ser del colectivo docente, el enseñarnos unos a otros, si quieren, capacitarnos unas a otras, en develarnos unos a otros, en comprendernos y ayudarnos a comprender unas a otras. Para eso existimos como cuerpo, porque después damos clases solos, pero sin embargo estamos institucionalizados todos nosotros y somos un colectivo y nos interpela la profesión, la profesionalidad de lo que hacemos, las posibilidades de que el colectivo funcione como un colegio, como una colegiatura en la cual somos parte, y parte integrante y no somos uno, ¿no? Digo que las prácticas reflexivas debieran ser como el motor de los colectivos, porque entonces eso es lo que mejora la enseñanza. Soy tosudo con esto y no siempre es bien recibido, pero yo digo, si me das a elegir entre una capacitación que mejora mis modos de trabajar el contenido y me das a elegir una capacitación que me hace reflexivo, yo me quedo con la capacitación que me hace reflexivo. Porque esa es la que efectivamente va a mejorar mi práctica. La otra es solo un maquillaje de formato. Y yo creo que pasa por otro lado. Efectivamente, el sentido no es una cuestión filosófica, ¿no? Es una cuestión teórico-política, finalmente. Que se cruza o entrecruza con otras dimensiones filosóficas, estéticas, Sí. Conceptuales, epistemológicas, sin duda. Pero finalmente tiene que ver con el posicionamiento teórico-político de mi profesión, que es la construcción que hago de mi intervención en el mundo, ¿no? De mis formas de intervenir en el mundo desde el lugar que elegí como trabajo. Así que yo creo que nos llevamos, en ese sentido, la peor parte, ¿no? Porque nos llevamos un trabajo interpelados por los formatos, como si fuera la gran preocupación, y está bueno que acopiemos eso, pero fundamentalmente estaría bárbaro que estos modos de comunicación que tenemos en este momento, que estamos teniendo ahora nosotros, fuera un medio de comunicación más usual en el colectivo. Porque si vamos a hacer una reunión de profesores, una reunión de profesoras. No, para ver, sábado a la mañana, no, profe, sábado a la mañana, no, voy a la Feria del Bolsón. Viernes a la noche, no, viernes a la noche viene mi suegra a comer. Y ahí empezamos, ¿no? Y entonces todos escapamos a una reunión presencial que nos lleva mucho tiempo, que entre que llegamos tarde, entre que algunos se trasladan. Y el Zoom nos hizo descubrir que las reuniones virtuales pueden ser más efectivas, más concretas y en tiempos mejor administrados. Entonces, hagamos crecer al colectivo ahí, con estos medios. Llevemos eso, podríamos llevarnos como cosa interesante, ¿no? Construir el colectivo
el colectivo que se autoprofesionaliza a sí mismo como colectivo y se hace reflexivo en espacios compartidos en la virtualidad que son mucho más accesibles que los de la presencialidad, esto es real. Así que creo que eso, Mariana. Yo siempre hablo de un momento que se da también en la virtualidad y se da en la presencialidad, que es ganar la intencionalidad del alumno. Si estamos en la escuela secundaria, lograr que el pibe y la chica dejen de pensar en andar en bicicleta o en lo que realmente debería estar haciendo un adolescente a determinado momento, y darme un poco de bola a mí, al contenido, lo que propongo en la clase, o lo que propone en este caso una estudiante del profesorado de historia. Y en el profesorado también, lo que pasa es que está más disfrazado. En el profesorado pareciera, o en la universidad, que todos hacen como que les interesa lo que vos vas a plantear, o que no queda bien que uno esté sentado ahí y ponga cara de que no le interesa. A veces se nota mucho, ¿no? Porque le dan más bola al mate o a una cosa que a la clase, pues se nota mucho. Pero yo no me convenzo de que sin hacer una operación real, efectiva, fructuosa, la gente está de por sí enganchada, motivada. Y aquí vinculé 3 puntos o 3 términos que vos mencionaste, Jorge, y que después las compañeras también retomaron, que es sentido, formato y sacudir, ¿no? Y como que los veo muy, muy unidos. A veces lo que sacude es un formato. Lo que sacude es un... Pongo un ejemplo. Para dar Maquiavelo, yo les paso los 2 goles de Maradona contra los ingleses. Y ahí se discute el tema de la vida, de la preparación, de los aliados, de lo que está bien y lo que está mal. Porque estuvo bien el gol de Maradona con la mano, y estuvo bien, o estuvo mal. La relatividad moral de la política, ¿no? Es decir, lo que plantea Maquiavelo en ese momento. Y sin duda, el gol de Maradona, o los 2 goles de Maradona, me abre un camino, es claramente un formato, ¿no? Ahí no aparece, es un formato. La estrategia de borde. Es la estrategia de borde de Lidwin. Exactamente. Es un formato con sentido. Es un formato que sacude. Cuando Maradona termina y lloramos todos y me lo piden que lo pase de nuevo, cuando viene Maquiavelo con la selección de textos que les puedo presentar en teoría política, bueno, no es el hijo de puta, es un tipo que de alguna manera teorizó sobre cosas que suceden realmente. Yo creo que ese punto de ganar la intencionalidad del alumno, y que a veces damos por sentado, lo damos por motivados o por motivadas, y también nos damos por motivados nosotros de estar en esa clase, es algo que deberíamos reflexionar más. Vos lo has hecho cuando hablas del sentido, correctamente. Pero a mí esa alianza, sentido, sacudir, el sacudir es esa que me suena, no sé, está bien, puedo equivocarme, y las compañeras saben más que yo de esto, me suena al desequilibrio de Piaget, ¿no? Al descentrar, al que nadie quede parado en el lugar que estaba y al volverlo a un lugar incómodo, digamos. Y finalmente menciona una cosa de un historiador que a lo mejor es desconocido para que esté fuera del ambiente, que escribe un libro, Hayden White, escribe un libro que se llama El contenido de la forma, donde plantea las formas, la potencia de las formas para explicar la historia y cómo la narrativa muchas veces se come a las supuestas verdades. El refrán dice donde 2 no quieren, 1 no puede, ¿no? O algo así. Hay una gran verdad. Es una relación de por lo menos 2. Los que enseñan, las que enseñan, y los que aprenden, o las que aprenden, ¿no? Con uno solo de esas partes
no funciona. O sea, con que uno quiere aprender y el otro no enseña, no funciona. Y con que uno quiere enseñar y el otro no quiere aprender, tampoco funciona. Pero hay ciertamente una cuota de mayor responsabilidad en el que enseña para que el binomio, el 2, funcione. Y ahí nos cae el peso de la mayor responsabilidad. No voy a contestar tu parte del secundario porque hace muchísimos años que no trabajo en secundario y sinceramente no sé qué pasa dentro de los secundarios. Hablo por boca de ganso, por los que cuentan los colegas, pero no es un territorio que recorra, de modo que no me gusta usarlo como caso porque para mí es un territorio ajeno, entonces hasta ni siquiera pienso territorialmente de ese modo. Pero la educación superior sí es un territorio que me resulta más amigable y más cercano y ciertamente contemporáneamente más en el tiempo también más cerca, ¿no? Hay como un par de cosas entonces para pensar en términos de estudiantes de educación superior. El primero es que para mí parece, que es parte de un mito que los estudiantes están naturalmente dispuestos a aprender en la educación superior solo por la razón de haber elegido la carrera que están estudiando. Creo que eso es mítico, ¿no? Forma parte de los mitos. No funciona así, los estudiantes no están naturalmente dispuestos a aprender. Es más fácil probablemente, pero no están naturalmente dispuestos a aprender. Entonces ahí cae el peso de la responsabilidad, que de algún modo tengo que lograr que el otro y la otra construyan el sentido de aquello que estoy poniendo a disposición, el contenido que estoy poniendo a disposición. Y esa es mi función de enseñanza. Y entonces, si Maradona me ayuda a empezar a construir el sentido, Maradona es bienvenido. Por suerte, Diego hizo muchos goles, así que José María empezó a buscar otros, que probablemente te ayude con otros contenidos, además de Maquiavelo. Digo, no sé, no hay fórmula mágica para esto, ¿no? Además, a veces los pibes, las pibas están cansados, vienen de laburar. Digo, hay otros componentes que hacen que uno esté maquiavelizado al mango y ellos estén matetizados al mango, ¿no? Y entonces el mate se convierte, como decís vos, en algo más importante que Maquiavelo. También hay circunstancias. Ahora, con las circunstancias remamos y con las disposiciones remamos. Pero lamentablemente de eso trata el trabajo. El normalismo no existe más, ¿no? El normalismo era hermoso porque modelizaba a todos, no solo a los docentes y a las docentes, sino también a los estudiantes y a las estudiantes. O sea, la clase era una clase modelo de donde la vieras. Todos se comportaban como la norma decía que debía comportarse, pero eso murió, la verdad, hace muchos años, y entonces, mal que nos pese a todos y a todas, pensar nuestra profesión hoy desde los cánones del normalismo es imposible, es impensable, y sin duda se trata de construir la profesión desde un lugar más incómodo. ¿Sí? No tengo duda de eso, que es mucho más incómodo para nosotros lidiar con un estudiante cansado, lidiar con un estudiante desinteresado, lidiar con una estudiante que tiene atención volátil, lidiar con una estudiante que está multiocupada, que vos le estás contando el gol a Maradona y está con el celu contestando un WhatsApp o está escribiendo un trabajo práctico para la próxima hora. Y a mí sigue sin entrarme en la cabeza que eso sea posible. Y la estudiante me dice, yo lo estoy atendiendo. Y lo peor es que es verdad, está atendiendo. ¿Pero cómo haces para estar escribiendo el práctico de la próxima clase y atenderme a lo que yo... ¿Quiere que le repita lo que usted dijo? Y lo repite. Digo, también debemos aprender que los niveles de trabajo cognitivo de esta generación son distintos a los nuestros, que funcionan de otra manera y que a nosotros nos resultan superficiales, lo cual
desde nuestro punto de vista es cierto, pero ellos podrían decir, pero más abarcativos. Ustedes muy profundo, pero muy encerrados. Nosotros, periféricos, pero 10 cosas a la vez. ¿Qué reclama el mundo? Ay, qué sé yo. No sé si las disposiciones cognitivas nuestras son mejores que las de estos y estas estudiantes. La verdad que no lo sé. No sé el mundo con que nos va a desafiar. Probablemente creo que el ser humano se va adecuando a los desafíos del mundo, también con sus dispositivos cognitivos, de acuerdo a lo que el mundo desafía. Entonces, me parece que nos vamos poniendo viejos rápidamente, porque los cambios generacionales también son cada vez un poquito más rápidos, ¿no? Ahora, eso hace que nuestra profesión sea más complicada, más compleja, más difícil de resolver, más desafiante. Sí. ¿Hay solución? Bueno, no rendirse, probablemente sea la primera, y buscarle la vuelta hacia la segunda. Ahora, si la vuelta es Maradona, uso Maradona, ¿no? Me resisto a ver un obstáculo en la posibilidad de pensar las prácticas en entornos virtuales, más allá de las cuestiones sociales y económicas que genera la pandemia. Obviamente que eso habrá que revisar cómo se hace para que aquellos estudiantes que no pudieron acceder puedan trabajar lo que se trabajó este año cuando volvamos a la presencialidad. Se tendrá que trabajar políticamente eso, ¿no? Pensando en esto de que el ingreso, la inserción al campo es progresivo, si esto justamente no nos allana un terreno para poder pensar las prácticas en entornos virtuales como un ámbito más de pensar la práctica, porque no es que nunca fueron, no es como yo viví la práctica en la universidad, que el último año, en cuarto año con vos y con Carlos fuimos a nivel superior y dimos 3, 4 clases. Es distinta el formato, digamos. Entonces, con más razón me parece a mí, y estoy empecinada en eso, que es muy posible pensar prácticas en entornos virtuales porque hay mucho por trabajar allí, y porque son muchos, no solamente en cuanto a formato. Yo en ese sentido mucho problema no tengo, porque creo que ya aprendí de manera autodidacta todo lo que se puede aprender para pensar en el formato, y que sea también un elemento interesante, sobre todo pensando en secundaria, ¿no? Bueno, esto, ¿qué pensás respecto de las prácticas de la residencia en este contexto? ¿Puedo poner un matiz antes que Jorge conteste? Dale, dale. No, que es un tema que con Sol venimos conversando bastante, que la realidad de la formación docente de los que llamamos maestros generalistas es muy distinta de la actuación, de la práctica de un residente de una materia puntual en el nivel secundario. Digo, profesores de nivel inicial, que deben hacer sus prácticas en maternal y en salas de nivel inicial, y del maestro de primaria, que también tiene otra complejidad, que abarca otras cuestiones no tan puntualizadas. No estoy diciendo, lo que planteábamos es como la tensión entre distintas cuestiones, no irse al binarismo de lo virtual sí, lo virtual no, lo presencial sí, sino qué matices hay entre esos extremos. Lo primero que diría es que una pandemia es una situación de emergencia, y en la emergencia hay víctimas. A veces las víctimas son algunos de los contenidos. Punto 1, o sea, no puedo pensar que en una situación de emergencia todo va a suceder igual que en una situación de no emergencia. Lo que nos sucedió es que tuvimos que virtualizar sin experiencia, y que virtualizamos la presencialidad, no que hicimos una propuesta de educación a distancia. Eso es clave en la diferencia. Porque cuando yo hago una propuesta de educación a distancia, entonces estoy pensando en la activación de mi materia con una lógica diferente que cuando virtualizo lo posible. No nos dio tiempo a pensar, armar la materia con lógica de educación a distancia, virtualizamos lo posible dentro de la presencialidad. Eso es por una emergencia, hay víctimas. Entonces, en una generación que se educó en un contexto de guerra, también tiene víctimas.
Esos estudiantes que pasaron 5 meses abajo de los escombros y no fueron a clases también son víctimas. Digo que siempre una emergencia genera una pérdida. Habrá un montón de ganancias, pero si es emergencia porque hay alguna pérdida, si no, no sería una emergencia. Esa pérdida hay que ponerla en contextos de balanzas, ¿no? De cuánto se pierde y cuánto de lo que se pierde tiene algún impacto sobre el desempeño futuro profesional. Entonces, Gaby, ahí voy a contestarte lo del maternal. Bueno, si las maestras de inicial no tienen la experiencia irreemplazable del paso por el maternal, creo que no será tan grave. A lo sumo, habrá que pensar cómo la institución acompaña a las egresadas en los primeros años de su ejercicio profesional para complementar lo no dado. Ah, bueno, pero ya se recibieron, no van a venir. Bueno, problema de ellas. La responsabilidad formativa la cumplo. ¿Van a hacer algún desastre? Bueno, probablemente no. Digo, no van a salir a asesinar niños en los maternales, ¿no? O sea que, digo, es una pérdida, pero tampoco una pérdida tan grave. En la línea de lo que pregunta Soledad, más referido a un campo disciplinar dentro de un nivel de enseñanza, y con sus recuerdos de su propia práctica en su etapa de estudiante, déjenme de circular ese ejemplo porque digo, del ejemplo voy a ir a otros casos, ¿no? Pero este ejemplo que daba Soledad en el último año de la carrera, del profesorado de Ciencias de Educación, en la universidad donde ella estudió y dio clase, y donde yo también estudié y di clase, y sigo dando clase allí. Las prácticas de enseñanza están en la última materia, que es la que está a cargo de Carlos, que creo que lo conocieron también, y mía, y un equipo de colaboradores y colaboradoras que nos acompañan. Por primera vez en la carrera hay prácticas de enseñanza. No hay en toda la carrera otras prácticas de enseñanza. Las posibles disponibilidades de lugares donde dar clase hace que suceda lo que sucede en el ejemplo de Soledad. 3, 4, 5 clases a lo sumo y se acabó. Y esa es toda la práctica de la formación del profesorado. Con esa tradición, con esas limitaciones, hemos seguido trabajando hasta este año. Por ahí con más clases, porque ahora van individuales en vez de a 2, digo, conseguimos más docentes que admiten la posibilidad de incorporar un practicante, los nuestros dan clase en superior. Y los de superior algunas veces son como quisquillosos, ¿no? Dicen, no, yo lo dejo, pero que de 2 clases nomás, ¿no? Va a ser una residencia, no puede poner un límite. Bueno, yo introduzco y él no, tiene que asumir, bueno, digo, somos quisquillosos. Entonces, por eso pasa lo que decía Soledad, ¿no? Terminan dando pocas clases. Pero este año nos encontramos con que, chao, no hay práctica. Entonces, el desafío fue pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que exista la práctica, la enseñanza, en un contexto donde no hay presencialidad? Entonces, transformamos la materia para que la práctica sea posible en un contexto de virtualidad. Y sin ser un contexto real, es un contexto bastante real, que nos permite, creo, nos está permitiendo casi interpelar a los estudiantes y a las estudiantes con el mismo tipo de decisiones que debieran tomar si tuvieran la presencialidad. Armamos una plataforma de Moodle, que es la que teníamos como apoyatura en la cátedra. Les dimos a cada uno de nuestros y nuestras estudiantes un aula Moodle y una materia en un profesorado de cualquier naturaleza. Y entonces tienen a su cargo armar su materia para educación a distancia en 14 clases de una materia que era presencial y que el año que viene supuestamente se va a dictar con formato de educación a distancia. Arma la plataforma, arma la clase, esa clase la tenés que preparar, esa clase tiene un teórico, el teórico va con un video, el video es el teórico, es una presentación oral que podés apoyarte con PPT, con gráfica, con lo que quieras, pero tenés que hacer la presentación teórica
de tu clase. Más luego tenés que presentar unas actividades en la plataforma para que los y las supuestos estudiantes interactúen. Tenés que entrar al chat. Los miembros de la cátedra jugamos a ser alumnos y entonces ponemos cosas en el foro y los estudiantes nos tienen que contestar. Lo más cercano a lo real posible. No es lo real, porque no hay estudiantes reales del otro lado de las aulas. Pero es lo más cercano posible. Y fue una buena manera de suplir la ausencia de práctica presencial. Problema número 1. Todos tienen conectividad y ahí es donde empiezan las víctimas, ¿no? Algunos tienen celular, no compu. Dificilísimo hacer esto. Bueno, ok, yo te atiendo la dificultad, pero la vamos a suplir de otro modo. Lo que puedas, o sea, el video lo vas a grabar con tu celular y lo vas a levantar en YouTube, y yo lo voy a ver en YouTube si no podés armar la plataforma. La propuesta de actividad me la podés hacer en un doc, que lo haces desde el celu, y me lo mandás por el WhatsApp. O sea, en ese caso no es lo mismo, pero de 140 estudiantes que tenemos, 125 tienen compu y 15 no. Entonces, los 15 son víctimas. Pero son las víctimas que salen menos lesionadas, porque si no, a las víctimas había que decirles, vení a cursar el año que viene, que no tengo nada para ofrecerte. Entonces, yo digo, todo puede ser virtualizado, de algún modo. Y toda propuesta práctica puede ser virtualizada de algún modo. ¿Hay víctimas? Sí, hay víctimas. ¿Hay contenidos víctimas? Hay contenidos víctimas. ¿Hay experiencias víctimas? Sí, hay experiencias víctimas. Pero sin duda digo que también la virtualidad entró para quedarse y nuestros y nuestras futuras profesionales recién egresados van a convivir con unos modos de enseñar en donde la virtualización va a ser moneda corriente. No tengo ninguna duda que a ustedes les va a pasar también. Se van a achicar las clases y va a haber una parte presencial y una clase virtual, porque ya nadie va a andar por la calle a las 10 de la noche, porque la inseguridad, porque el frío, porque la nieve, porque lo que fuere. Y entonces, si lo puedo hacer bien y mejor con un sistema mixto, se va a quedar. Seguro que se va a quedar. Es más, miren, no sé cómo va a hacer esto en superior, bueno, cada jurisdicción probablemente lo decida, pero en el sistema universitario, una carrera presencial tiene al menos el 50% de presencialidad. Eso está diciendo de por sí que es posible dictar una carrera mitad-mitad. Se considera presencial si el 50% de las clases son presenciales, o sea que yo puedo dar el 50% virtuales. Me parece que ineludiblemente vamos a tener cada vez mayor presencialidad. Entonces, para cerrar la respuesta a Soledad, yo puedo traer las prácticas al aula virtual de múltiples maneras. Y puedo pedirle a los estudiantes y a las estudiantes que intervengan en ese mundo de la práctica desde algún lugar lo más cercano a lo real. Yo puedo mostrar una clase en un video y decirle, si vos hubieras sido la docente, ¿cómo lo hubieras armado? Y tengo estudiantes, tengo aula, tengo materia. Tengo contexto real. ¿Lo tengo enseñando? No. Pero entonces ahora puedo decirle, y si vos la tuvieras que dar virtual, hacela. ¿Tengo estudiantes del otro lado? A lo mejor sí. Si Soledad encuentra una escuela que está virtualizando sus contenidos. Pero si eso es un obstáculo, lo puedo simular muy cercanamente a lo real. Cuanto más me acerco a lo real, mejor. Pero esto sí que lo sé. En la mayoría de los institutos superiores del conurbano, en buena parte de ellos, me imagino que a ustedes les debe pasar lo mismo, la virtualización era una experiencia nueva, y entonces hasta tuvieron que empezar a construir la plataforma casi de la nada. No tenían una plataforma activa, tenían una plataforma de Linfod, asignada por Linfod casi de manera automática, pero la usaba un profesor de 20. Y entonces la experiencia fue realmente nueva. Entonces, es decir, traer las prácticas ahí, bueno, uy, qué lío. Pero ahora que ya estás más o menos familiarizado, tráete un video de una clase, tráete una narrativa de un caso, tráete una autobiografía de una docente. Toda vez que traigas una situación de práctica, estás trabajando el eje de la formación práctica, que es la construcción del conocimiento práctico. ¿Por qué tienen que hacer prácticas nuestros estudiantes desde el primer año? Porque tienen que construir el conocimiento práctico. ¿Cómo construyen el conocimiento práctico? Toda vez que se vinculan con situaciones de la práctica e intervienen en ellas de algún modo. Entonces, no es lo mismo
la caricia del pibe de jardín de infantes que el mouse. Claro, ya sé que no es lo mismo. Pero no es que el conocimiento práctico va a estar ausente. No va a ser un desastre, vuelvo con el mismo ejemplo. No van a salir a asesinar niños en los jardines, ni niños en las escuelas primarias, ni adolescentes en las escuelas medias. Entonces, yo no reniego de la presencialidad, me gusta mantenerla, pero digo, es una emergencia, y con las víctimas que hay, puedo acercarme todo lo que quiera, casi, a lo real, por medio de la virtualización. Casi, las mismas decisiones que se toman en la presencialidad, las puedo hacer tomar en la virtualidad. Eso es lo que creo, Sol. Gracias, Jorge, porque el dilema es un poco que no se trata, si bien nosotros tendríamos la posibilidad de estar en entornos virtuales con estudiantes reales, digamos, el dilema es que más allá de la planificación, del sentido, del contenido, de la temática que se pueda trabajar y poner en reflexión eso, que es más contenido de enseñanza, en nuestro caso, enseñanza de las artes visuales, es los contenidos de la práctica en términos del contexto, ¿no? De lo que ocurre en una situación de clase, donde intervienen una infinidad de cosas vinculadas con el tiempo, con la dinámica, con cuestiones incluso vinculadas a lo social, a interculturalidad, a ESI, bueno, una cantidad de situaciones que acontecen. Que en mi caso yo lo que planteo es que hay muchas situaciones, muchas escenas, muchas experiencias vividas por docentes, escenas de películas, acontecimientos en los que se puede poner esa reflexión. Si bien no serán esos estudiantes los que están en ese contexto, son situaciones que se van dando de diferente manera y seguirán siendo, porque por más que pasen la práctica las estudiantes, no quiere decir que esa práctica sea una réplica de lo que ocurrirá en el acontecer del oficio, digamos. Siempre va a ser un acontecimiento único. Bueno, entonces para mí está más que habilitado esto de poder pensar en estos entornos. Coincido con vos, claro que sí. Porque te voy a agradecerte las reflexiones y el poder seguir pensando en esto, sobre todo el sentido, para mí eso es fundamental en cuanto a pensar la clase y al vivir la clase, ¿no? Estas dos distinciones que hiciste me parecieron súper interesantes, más que la planificación, en poder pensar y vivir la clase a partir del sentido. Bueno, con esto me quedo como concepto eje de tu charla. Gracias. Yo creo que el desafío con pandemia o sin pandemia es formar docentes reflexivos. Gracias, Jorge. Les agradezco el espacio, lo suelo decir y lo voy a repetir. En un país en donde tenemos tantos acallados, la posibilidad de hacer uso público de la palabra es un privilegio, así que les agradezco haberme permitido el privilegio de hacer uso de la palabra. Gracias por el espacio que me dieron, los saludo, y ojalá podamos vernos en alguna otra nueva oportunidad. Gracias. Hasta luego. Un placer, gracias.